Okay. Muy bien, entonces, hola, bienvenidos a Simañá, a Lecturas de Salón. Simañá es una plataforma que coordina Cintia Gabay dentro del marco de Asociación de Estudios Judaicos Latinoamericanos, la AXA, y a la cual les invitamos a afiliarse. Esto estaba en el chat. Me dijiste, Silvia, que Cintia, que tengo que... ¿Aparece en el chat? Sí, todavía aparece en el chat. Ok. Ahí tienen Yo lo vuelvo a copiar. Ok, el link para si quieren afiliarse al AXA, y también les contamos que tenemos una conferencia en junio-julio, que ojalá puedan participar. Entonces, mi nombre es Ariana Uberman, soy investigadora y profesora de español y literatura latinoamericana en Haverford College, que es un pequeño college en las afueras de Filadelfia. Hoy estoy cubriendo la coordinación de este encuentro, ya que el libro, ya que Simañá está, hoy se dedica al libro que editó Cintia Gabay, Jewish Imaginaries of the Spanish Civil War, que fue publicado este año por Bloomsbury Publishing. En la conversación de hoy vamos a oír a la editora y a tres de las personas que contribuyeron con capítulos para este libro, Melina Di Miro, Leonardo Senkman y Golda van der Meer, en este orden. Simañá, que en hebreo significa señalador de libros, es un espacio de encuentros virtuales, ideado para conversar sobre libros publicados en el área de estudios judaicos latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina. Se discuten libros recientes, pero también publicados en el pasado. Eso es diferente de otros círculos de presentación de libros. Extendemos entonces esta invitación, evidentemente, si ustedes son autores o simplemente lectores curiosos, si les gusta la idea de organizar una conversación en torno a publicaciones de nuestras disciplinas, en las humanidades y ciencias sociales judaicas latinoamericanas, LACSA ofrece este espacio. Las lenguas oficiales de LACSA son el castellano, el portugués y el inglés, pero estamos abiertos a la posibilidad de incluir otros idiomas. Les comparto entonces el acceso al formulario para proponer una charla para chat. También aprovecho para anunciar nuestro próximo encuentro que tendrá lugar el 12 de enero. Ese día conversaremos sobre Jewish Experiences Across the Americas, Local Histories Through Global Lenses, un volumen editado por Katalin Rack y Lenny Ureña Valerio. Bueno, ahora los invito a hacer de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Los participantes de hoy incluyen a la editora del volumen, Cintia Gabay, quien actualmente es parte del Instituto de Teoría e Historia de la Cultura, Universidad Humboldt de Berlín. También pertenece al grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, que estudia el impacto de la Guerra Civil Española en la vida intelectual de la América Hispana. Cintia Gabay recibió su doctorado en estudios latinoamericanos y de lenguas romances en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y ha completado estudios postdoctorales en Israel y Alemania. Su primer libro, publicado en 2015, se tituló Los ríos metafísicos de Julio Cortázar, de la lírica al diálogo. Además de haber dirigido la edición del volumen que presenta hoy, Cintia Gabay escribió la introducción titulada The Spanish Civil War and the Jewish Cultural Phenomenon. Luego vamos a escuchar la presentación de Melina Di Miro, quien recibió su doctorado en la Universidad de Buenos Aires con su disertación sobre la narrativa de Samuel Glusberg y Alberto Gershunov. Melina ha organizado y participado en numerosas conferencias relacionadas a la temática judía argentina,
y ha publicado ampliamente sobre este tema en revistas académicas de diferentes partes del mundo. También ha publicado varios capítulos de historia comparada de las literaturas argentina y brasileña, y colabora en el área de espectáculo y judeidad de la UBA. Melina Di Miro es coeditora de un maravilloso libro titulado El D-Book Entre dos mundos, un siglo de metáforas, publicado en el 2019. A continuación, después de Melina Di Miro, va a presentar Leonardo Senkman, investigador asociado del Instituto Harry Truman y del Instituto del Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha publicado más de un centenar de artículos y cerca de 30 libros, ya sea como autor o coautor o editor. Conspiracy Theories and Latin American History, publicado con Luis Roninger el año pasado, fue presentado anteriormente en el marco de Simañá. También es autor del libro sobre la obra de César Tiempo, que se presentó el mes pasado en Simañá, y que puede verse en el canal de YouTube de LACSA. Este año publicó junto a Luis Roninger, Saúl Sosnowski y Mario Schneider Exilio, Diáspora y Retorno, transformaciones e impactos culturales en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Hoy Senkman nos va a contar sobre su capítulo en el volumen de Gabay, titulado Simón Radovitzky, Revolution, Exile, and a Wandering Jew Imaginary. Por último, tendremos el placer de oír la presentación de Goldan van der Meer, de la Universidad de Barcelona. Van der Meer recibió su doctorado en estudios lingüísticos, literarios y culturales en la Universidad de Barcelona. Su investigación más reciente se enfoca en el desarrollo de la poesía modernista yiddish en relación a la experiencia de exilio durante el periodo entre guerras. Sus áreas de investigación incluyen traducción, género y sexualidad, lenguas minoritarias y poesía de vanguardia en yiddish. El volumen que se va a discutir hoy, Jewish Imaginaries of the Spanish Civil War, In Search of Poetic Justice, comienza con una invitación a imaginar una biblioteca judía de la Guerra Civil Española, escrita en lenguas y expresiones culturales judías. Esta biblioteca imaginaria incluye textos que se ocupan de la experiencia judía durante el terrible momento histórico en el que tuvieron lugar la Guerra Civil Española y la Shoah. Gabay acertadamente denomina este momento histórico como un evento epistémico, porque la brutalidad de la Guerra Civil y el Holocausto, además de asesinar a millones de personas, también llevó a muchos otros millones a exiliarse, destruyendo comunidades, idiomas, redes económicas y culturales. Así todo, propone Gabay, en su introducción al libro, el horror y la violencia de estos eventos históricos no pudieron con la férrea pulsión de vida de Tikkun Olam, motor que llevó a los autores de los textos que se analizan en este volumen a seguir escribiendo, produciendo música, etc. Incluso después de la Shoah. Jewish Imaginaries of the Spanish Civil War se ocupa de sacar a la luz un cuerpo de textos que revelan la importancia que tuvo la Guerra Civil Española en la historia del pueblo judío. También es uno de los pocos estudios que existen hoy en día que se ocupa de los judíos que se identificaron con el socialismo y el internacionalismo. Gabay explica que el 25% de los voluntarios a la lucha republicana que apoyaban la lucha republicana eran judíos y llama la atención a la presencia de mujeres judías entre los miles de voluntarios antifascistas que arriesgaron su vida en la Guerra Civil Española. También documenta la importancia que tuvo este evento en la prensa judía y la solidaridad que prestaron a la causa las comunidades judías en las Américas, Europa y Palestina. Los capítulos que aparecen en este volumen analizan textos periodísticos, literatura, cartas y canciones escritas en varias lenguas, lugares geográficos y momentos históricos. Jewish Imaginaries of the Spanish Civil War
Contribuye al campo de los estudios judaicos, latinoamericanos, un capítulo importante y poco conocido de la producción cultural que dejó como legado la Guerra Civil Española. Entonces, a continuación vamos a escuchar a Cintia Gabay, quien nos va a contar sobre el origen y el impacto de este valioso proyecto de investigación, y luego la seguirán Melina Di Miro, Leonardo Senkman y Goldan van der Meer. Cintia. Muchas gracias, Ariana, y gracias por haber aceptado coordinar este evento. Me alegro que haya sido vos. Y quiero empezar obviamente por agradecer a los participantes de este volumen. Tenemos a 3 de ellos aquí, por haber trabajado tan difícilmente durante la pandemia y por haberse dejado guiar en el trabajo de edición, que también fue complejo. Y gracias a todo el público, por supuesto, que está acá. Quiero aprovechar también de agradecer a Neil Beans, que está presente, que fue quien me hizo descubrir 20 años atrás las literaturas de la Guerra Civil Española, y que desde entonces me viene acompañando con estos temas, y que fue quien apoyó mucho más tarde mi idea de trabajar y de explorar la cuestión judía relacionada a la Guerra Civil Española. Bueno, yo preparé un PowerPoint. Ahora me olvidé cómo se hace para compartir. Perdón, un segundito. Share screen y luego tocas el desktop. A ver. Lo Ok. tenés en la parte de abajo en verde. Ahí lo veo, ahí lo veo. ¿Ahí se ve? Sí, ahí va. Ok. Sí, sí. Sí, lo tengo que poner en modo... Ahí está. Bueno, esta es la tapa del libro. Y bueno, acá lo voy a decir antes que nada porque si no después se me olvida. Pero bueno, esta investigación digamos que aporta nuevas perspectivas sobre la literatura de la Guerra Civil Española, y tal vez en honor a eso, o por casualidad un poco también, abre una serie crítica en la editorial Bloomsbury que se llama Comparative Jewish Literatures, de modo que juega los dos roles al mismo tiempo digamos, de apertura, ¿no? Yo vengo trabajando estos temas desde el año 2015, específicamente empecé con la literatura feminista judeo-argentina de la Guerra Civil Española, y siempre que trato de empezar a hablar me pasa lo que le pasa a algún que otro relato de Julio Cortázar, y se plantea la pregunta de cómo decir lo que tengo que decir. Si empezar a hablar desde el punto de vista histórico de la Guerra Civil Española, si hablar de las literaturas de la Guerra Civil, o hablar de la experiencia judía en la Guerra Civil, o directamente de la literatura judía en la Guerra Civil Española. La introducción al libro lo resuelve de la forma más directa, va directa al grano, y explica por qué resulta necesario hablar de una literatura de la Guerra Civil Española y plantear la existencia de un corpus abierto de esta literatura. Corpus abierto porque es un corpus que se inicia con este volumen, por un lado, y por otro lado porque no se cierra en el sentido de que las categorías que proponen son lo suficientemente amplias para seguir involucrando textos que todavía no han sido o descubiertos o leídos en este contexto. Y uno de los hitos, digamos, más importante al hablar de esta literatura, que Ariana ya mencionó un poco, es que a mí me pareció fundamental entender que para
analizar una literatura judía del siglo XX, que el libro también se ocupa del siglo XXI, pero para trabajar las literaturas judías del siglo XX no podemos obviar el impacto de la Shoah en esas literaturas. En el libro tenemos la representación como representados textos escritos durante la Guerra Civil, pero también textos escritos durante la Shoah, o incluso mucho después de la Shoah. En realidad es el corpus tal vez más amplio. Y lo que propongo yo es entender la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial y la Shoah como un evento epistémico, que lo veo desde el punto de vista semiótico, cultural, que significa que es un evento que ha tenido tanto impacto en la cultura que produjo cambios irreparables, ¿sí? Si se trata de un genocidio, el genocidio también conllevó epistemicidio, conllevó lingüicidio, y conllevó también cambios en los paradigmas literarios, en la forma de escribir, en la necesidad imperativa de dar testimonio, que es algo que no sucedió de inmediato. Sabemos bien que hasta los años 60 esta necesidad no se vio satisfecha, y es algo que sigue hasta el día de hoy. El libro se propone estudiar todos los géneros, ¿sí?, con los que se encuentra relacionados a la Guerra Civil Española, si es empezando por los géneros testimoniales, las epístolas, las crónicas, los artículos periodísticos, la poesía, muchísimo de memoria, pero también géneros de la posmemoria y de la traducción que llegan hasta el día de hoy. Incluso ciertas literaturas que tal vez no toca este libro, pero que forman parte de este corpus abierto, que son textos más romanticones, más sentimentales, ¿no?, que toman de prestado todo el imaginario de la guerra civil y lo utilizan con otros fines, ¿no? Me olvidé que tengo un PowerPoint. No tengo el tiempo de centrarlos en las literaturas de la Guerra Civil Española, tampoco viene realmente al caso, pero quería simplemente mostrarles algunas imágenes para que ustedes mismos vayan recordando por ahí títulos de textos que conocen o que han leído, y vemos cómo van apareciendo nombres de autores judíos. Cuando digo autores, y acá voy a hacer esta aclaración, trabajo no solamente con textos literarios, sino hablo de textualidades, porque también quiero incluir textos musicales, y eso aparece en el libro, textos no literarios, no ficcionales, pero que aún así juegan un rol muy importante a la hora de producir imaginarios judíos relacionados a la Guerra Civil Española. Algunos textos de interés crítico, que para quienes quieran introducirse un poquito más en la crítica de la literatura de la Guerra Civil Española. El texto que más recomiendo, por supuesto, es el de Neil Vince, aquí presente, Voluntarios con gafas, y toda una serie que él dirigió también relacionada a las literaturas de América Latina y la Guerra Civil Española. Y un texto que mientras yo ya estaba investigando apareció, que es el texto de Gerben Saxma, que es un historiador, y que tuvo mucho impacto en mi propia investigación, porque es tal vez el primer volumen, digamos, crítico que da pie a varios de los debates que a mí también me interesan, sobre género, entre otras cosas. Pero él trae un aporte fundamental, que es digamos, que recolecta un sinnúmero de memorias
la mayoría en yiddish, pero también en francés, en inglés y en otras lenguas europeas. Y es un libro muy interesante además, también lo recomiendo muchísimo. Lo que voy a hacer es pasar a presentar el libro, y me va a quedar un momentito para explicar un poquito cuál fue mi aporte personal en relación al aporte de los demás también. Hay una pregunta de Perla. Perla, vamos a dejar las preguntas para después, a menos que tengas algo muy urgente que decir. Bueno, lo dejamos para después entonces. Bueno, el libro empieza con una introducción mía que habla un poco más o menos de lo que hablé hasta ahora, pero mucho más en detalle, por supuesto. Define un poco el concepto de justicia poética, que es algo que tal vez vamos a desarrollar más hacia el final, con ayuda de mis colegas, porque atraviesan muchos de los textos de los cuales vamos a escuchar algún resumen o presentación. Y plantea la necesidad precisamente de hablar del corpus abierto de la literatura judía de la Guerra Civil Española, y tratar de entender cómo categorizamos esta literatura, pero ante todo cómo la definimos, o sea, a partir de qué rasgos podemos hablar de qué es una literatura judía y qué no lo sería. Más bien hablamos de lo que sí es. Entonces, el libro está dividido en dos partes. Después de mi introducción, la primera parte se llama Textualities of War in Journalism, Epistolaries in Music. Y como dice su título, estos son los géneros que trabaja. Las imágenes son meramente ilustrativas. El primer artículo se llama Leona Serrat alias Ben Crimo, A Moroccan Jew in the Spanish Civil War, escrito por Asher Salah de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este texto es muy importante para el volumen, porque además de abrirlo con temas que son de suma importancia para todo debate importante que relacione literatura judía y España, es que abre el debate precisamente sobre el filosemitismo y el antisemitismo durante la misma Guerra Civil Española. El segundo capítulo, Beyond Music, Hans Eisler, de Antonio Notario Ruiz, de la Universidad de Salamanca, presenta al músico Hans Eisler, un músico comunista de origen austríaco, exiliado, que tuvo un aporte, como él lo dice, un aporte sentimental a la lucha republicana en España, porque muchas de sus canciones, ¿sí? de sus textos musicales, que además tienen Antonio Notario Ruiz aporta una reflexión filosófica en torno al concepto de la escucha en la música judía. El tercer capítulo es el capítulo de Leonardo Senkman, así que voy a mencionar el título nada más y luego él va a desarrollar. Es acerca de Simon Radowitzki, se llama Revolution, Exile and the Wandering Jew Imaginary. El cuarto capítulo, escrito por Mauricio Pilatowski Braverman, de la Universidad Nacional de México, se titula Max Aub, The Exile Who Returns to the Diaspora. Presenta ante todo la figura de Max Aub como exiliado judío primero, luego exiliado español, y por un lado muestra la relación conflictiva de Max Aub con su propio judaísmo, y por otro lado la elección paradigmática de un texto, de un tema que él toma en su obra dramática San Juan,
en el año 1943, después de haber estado en los campos de concentración franceses, donde para hablar del exilio español y hablar de su propio exilio, precisamente toma el exilio de un grupo judío que está a la deriva en el mar Mediterráneo durante la Shoah. El quinto capítulo, que cierra esta primera parte, escrito por Deborah Green, que es una traductora del Yiddish, se llama The Holy War on Fascism, y precisamente lo que ella hace es recoge una gran cantidad de cartas escritas por combatientes judíos en la Guerra Civil Española, en Yiddish, las traduce al inglés y nos hace, por supuesto, una introducción y un análisis, un pequeño análisis de los imaginarios, ¿no?, que atraviesan estas cartas. Deborah Green está a punto de sacar un libro con toda la colección de estas cartas, entonces este capítulo vendría a ser como una muestra anterior a la publicación. Y la segunda parte, me olvidé de pasar las imágenes. La segunda parte del libro se llama Textualities of Memory and Post-Memory in Contemporary Literature and Thought. El primer capítulo es de Melina Di Miro, que también nos va a presentar ella misma su trabajo, así que voy a mencionar solamente el título: Jewish Argentine Perspectives and Intellectual Mission Around the Spanish Civil War, The Cases of Alberto Gerchunov and Enrique Espinosa. En el séptimo capítulo, que pertenece a Golda van der Meer, también acá presente, se llama The World Exists and We Are Part of It, The Inzicht's Poetic Response to the Spanish Civil War. Este es el segundo capítulo que se ocupa de la literatura yiddish de la Guerra Civil Española. El siguiente capítulo, el número 8, es de Emily Robbins Sharpe, que es autora de un libro que se llama Mosaic Fictions, que trabaja específicamente toda la literatura canadiense, judeo-canadiense de la Guerra Civil Española, y nos trae aquí con el título A Better Earth, Spain's Land and Inquisition in Jewish Canadian Spanish Civil War Literature. Nos trae varios ejemplos de autores y autoras y poetas que a través de los imaginarios proyectados sobre la Guerra Civil Española, imaginarios judíos, repensaron o reconfeccionaron sus propias identidades nacionales, en este caso la identidad canadiense. El noveno capítulo, que es de Tabea Alexa Linhart, se llama A Novel That Never Was, Ruth Reval's Für Spanische Jungen. Ruth Revald es era una autora judeo-alemana, exiliada en Francia, que tuvo una experiencia en España y escribía literatura juvenil. Ella dejó un manuscrito con un... perdón, me voy a poner al día con las imágenes, ahí está. Ella dejó un manuscrito con una novela juvenil en donde el final es utópico, es decir, ella termina obviamente esta obra antes del desenlace de la Guerra Civil Española, más tarde es deportada y asesinada en Auschwitz, también su hija bebé, y su manuscrito, que imagina un final feliz, un final republicano para España, se pierde, secuestrado por la Gestapo, y tiene una experiencia judía, ¿no? Como otros autores, acá hablamos de la experiencia judía del libro, del manuscrito. El manuscrito permanece perdido durante décadas en Rusia, y hasta que finalmente es descubierto, llega a Berlín, es descubierto en Berlín, y el editor Dirk, se me escapa el apellido, creo que es Kruger,
lo publica por primera vez. Y bueno, este es un lindo ejemplo de lo que yo llamo justicia poética, ¿no? Que va como a contracorriente de la experiencia histórica del manuscrito. La obra presenta otro final, ¿no es cierto?, diverso al que tuvo su autora. El siguiente capítulo pertenece a Elena Hubenagel y se titula Using the Kabbalah to Make Sense of the Spanish Civil War, Angelina Muñiz-Huberman's War of the Unicorn. Me pareció ver que Angelina se encuentra por aquí, bienvenida. Elena Hubenagel entonces estudia, analiza La Guerra del Unicornio de Angelina Muñiz-Huberman y aporta una perspectiva diferente respecto en comparación a otros capítulos del libro, donde trabaja una perspectiva de la Guerra Civil Española pensada desde una analogía y desde una alegoría a través del pensamiento del filósofo Abraham Abulafia. Por último tenemos el capítulo de Rose Duroux, que es una investigadora emérita francesa, y se titula A Jewish Spanish Outlook on the Civil War, la canción de Ruth, by Marifé Santiago Bolaños, que es una autora española contemporánea. Y un poco cierra en círculo lo que habíamos empezado con el artículo de Asher Salah, donde trabaja cuestiones de filosefaradismo y antisemitismo. También este texto trabaja lo que se llama el fenómeno filosefaradí de la literatura española contemporánea, y donde podemos encontrar la relación entre los imaginarios relacionados a la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, y los imaginarios relacionados a Sefarad. Bueno, por último, yo propongo en el libro una conclusión, que en realidad es una discusión, donde intento contrastar todos los grandes temas, ¿no?, que atraviesan el libro, viendo contradicciones, sumas, restas en realidad nunca hay, pero de qué modo se encuentran, ¿no?, y se unen o se alejan unos de los otros las temáticas propuestas por cada uno de los autores. También, por supuesto, proponiendo una conceptualización mía, entendiendo a la literatura como un modo de hacer justicia poética a través de imaginarios judíos que se rehúsan a desaparecer, ¿no?, y cómo lo que yo llamo el entusiasmo mosaico de estos autores de origen judío, o a veces de autores no judíos que utilizan los imaginarios de Sefarad, por ejemplo, para introducirse en temas dolorosos, sobre todo en España, ¿no?, que tienen que ver con el legado judío, ¿no?, el legado expulsado, y a modo de recuperación. Eso es todo, creo yo. El libro también tiene algunas imágenes de algunos autores que la verdad creo que aportan un lindo aspecto, como que le dan un poco más de materialidad. Y un índice que me pareció muy importante también tener, y aprovecho para agradecerle a mi hija que me ayudó a construirlo, mi hija Manantial, y bueno, yo creo que, no sé cuánto tiempo hablé, pero de esto tendré que hablar más tarde. Yo creo que le voy a dar la palabra a Melina, y después ya veremos cómo seguimos. Muchas gracias, Cintia. A todos, si quieren ir poniendo preguntas en el chat, las puedo leer más adelante, y si no, por favor, anótenselas, así cuando abrimos la conversación pueden hacer preguntas a todas las personas que presentan. Bueno,
Buenas tardes, les voy a compartir pantalla en un segundo. Porque no estoy viendo. ¿Sí? Ahí lo están viendo, ¿verdad? Bueno, deberían poder verlo. Sí, sí, se ve perfecto, ¿Sí? se ve perfecto, sí, sí. Bueno, ahí está. Bueno, mi capítulo, porque no tengo que ponerlo así porque si no se me, perdón, pero lo voy a dejar chiquito porque se me traba la computadora si lo amplío, entonces prefiero dejarlo de esta manera. Esperen porque, perdón, un segundito que me acomodo esto. Bueno, mi capítulo se titula Perspectivas judeo-argentinas y misión intelectual, ¿no? Traducido a los casos de Gerchunov y Espinosa. Y cuando inicié la investigación para este trabajo, me propuse indagar representaciones sobre la Guerra Civil Española contemporáneas a los hechos desde la perspectiva de escritores judeo-argentinos, partiendo de dos premisas. La primera de estas premisas es que tal perspectiva no se liga a ninguna definición esencialista de la identidad, sino retomando una propuesta que también Cintia realiza en su introducción al volumen de este libro, que esa perspectiva se liga a modos judíos de configurar lo real, ligado a ciertos tropos, a tópicos, a sensibilidades, etc., ¿no? Y la segunda premisa es de orden histórico, y es que, como ya se señala en trabajos de Ronan Rehn y de Rosalie Silman, bueno, en Argentina, ¿no? En la década de 1930, tomar o no partido por los republicanos españoles funcionaba como una contraseña respecto a los posicionamientos en el propio escenario político-cultural argentino, ¿no? Que estaba tensionado cada vez más por la polarización entre el liberalismo y un proyecto conservador que se manifestaba también en el avance de un nacionalismo xenófobo, anticomunista y, bueno, con tintes antisemitas. En este capítulo abordé específicamente una serie de textos de Gerchunov y de Espinosa, ¿sí? El seudónimo de Samuel Bluesberg. Son textos pertenecientes a diversos géneros, como el diario de viajes, los ensayos, las conferencias, los prólogos ficcionales, pero lo que tienen en común es que comparten la conjunción entre la coyuntura en torno a la Guerra Civil Española y la perspectiva judeo-argentina, y además esa conjunción da lugar tanto a una crítica político-cultural de los conflictos españoles, como también en una singular representación respecto a la misión de los escritores judeo-argentinos frente a estos hechos, pero también frente a cualquier nacionalismo conservador, incluido el argentino. Ahí, bueno, creo que están pudiendo ver la segunda imagen, que es sobre las fuentes con las que trabajé. De Gerchunov específicamente tomé la advertencia pertinente, que es el prólogo a su novela El hombre importante, que se publica en 1934, y luego la conferencia El libro y el espíritu, y el ensayo Noche de Pascua de 1940. Y de Enrique Espinosa tomé su libro Chicos de España. Es un libro que se publica en 1938, pero incluye el diario de viaje que él escribe cuando visita España en 1935 con su esposa, y tres ensayos que ella escribe con posterioridad, en 1936, entre los que se destaca el que se titula ¿Por qué los judíos deben ayudar al pueblo español? Bueno, el análisis de estas fuentes me llevó a, bueno, a postular dos tesis que comparto, que adelanto acá y comparto. La primera de ellas es que si bien tanto Gerchunov como Espinosa entendieron el conflicto español como la lucha entre dos fuerzas, que era sinécdoque de una batalla más amplia en el resto del mundo, ¿no? De la cual dependía el avance de los nacionalismos conservadores y por lo tanto de la emancipación judía, no concibieron del mismo modo estas dos fuerzas en conflicto en territorio español. Y la segunda tesis es que las visiones diversas de Gerchunov y Espinosa sobre las fuerzas enfrentadas se relacionan con la comprensión más amplia que cada uno de ellos tenía sobre la misión del escritor judío argentino y específicamente sobre lo que ellos entendían como el sentido del ser judío, ¿no? Es decir, en otras palabras, hay una determinada, voy a dejar de compartir, hay una determinada concepción de la judaidad que se está poniendo en juego y condiciona en cada uno de estos autores el modo en que ellos tuvieron de concebir en sus textos el conflicto español. Voy a empezar con el caso de Gerchunov, quien ya para la década del 30 era un escritor absolutamente reconocido, ¿no? Al punto tal que es invitado a ocupar un sillón en la recientemente creada Academia Argentina de Letras, que fue creada por un decreto del general Uriburu, y es un honor, entre comillas, al que él va a decir que no. Y ahora vamos a ver, bueno, cómo se conecta con esta fuente que voy a trabajar. Su preocupación, ¿no?, por la oposición contrarrepublicana en España
se manifiesta ya en 1934 en la novela El hombre importante. En este prólogo, un alter ego de Gerchunov da cuenta de por qué no quiso formar parte de la Academia de Letras de Caracatambo, que aludía irónicamente, ¿no?, a la Academia Argentina de Letras. Para ello va a hacer un ensayo sobre las academias, a través del cual no solo critica a los nacionalismos conservadores, sino también postula una autofiguración autoral que cifra su misión en resistirlos. Este ensayo sobre las academias despliega la historia de lo que se va perfilando como el espíritu académico. Se trata de un espíritu homogeneizador, normativo y excluyente que esteriliza, bueno, toda potencialidad creativa y elimina las diferencias étnicas, culturales, de clase e ideológicas que no se ajustan a la norma, ya sea en el plano artístico-cultural o en el plano político-social. Y este espíritu académico en el texto se muestra como el impulso constitutivo no solo de las academias, sino también de los gobiernos y las sociedades antidemocráticas, ¿no? Para demostrar ese paralelismo entre el nacionalismo conservador y el elitismo académico, el prologuista traza la historia de algunas academias. Primero se detiene en el caso alemán y sugiere que el antisemitismo de Hitler es parte de ese espíritu academizador, en tanto busca hacer de Alemania una compacta tribuaria. Y el segundo caso que toma es el desarrollo de la Real Academia Española y lo asocia a la tensa coyuntura de avance de la Confederación Española de Derechas Autónomas. Por una cuestión de tiempo no me voy a detener en los recursos discursivos mediante los cuales se establece la asociación entre la RAE y la SEDA, pero la idea rectora que se expresa es que así como la RAE limpia la lengua, las derechas católicas quieren limpiar el cuerpo social matando todo lo que no se ajusta a su criterio. El alter ego de Gerchunov afirma entonces la existencia de dos fuerzas dicotómicas disputándose el destino de España, que encarnaban respectivamente el nacionalismo conservador y el liberalismo democrático en relación con el espíritu académico y el espíritu antiacadémico. Manifestación de esa España académica son para él Alfonso XIII, pero sobre todo Miguel Primo de Rivera, a quien se asocia con Mussolini y además, tendiendo un puente con Latinoamérica, con Porfirio Díaz. Y oponiéndose, ¿no?, a esa agonizante España monárquica, aparece la segunda fuerza, que es caracterizada como quijotesca, germinal, pluralista, y que se la liga al pueblo español, pero particularmente a Manuel Azaña. Entonces, una vez que se establece en el texto el paralelismo entre academias y regímenes políticos conservadores, el alter ego de Gerchunov critica la entrada a la RAE de Pío Baroja, de Ramón Pérez de Ayala, de Gregorio Marañón, durante un momento en que la SEDA estaba ganando, digamos, se estaba ganando influencia, y les demanda mayor compromiso con la corriente democrática. Siendo a su vez él consecuente con este pedido, el alter ego de Gerchunov identifica como misión sine qua non de los intelectuales la defensa del espíritu antiacadémico en el terreno cultural y sociopolítico. Esto es un rechazo entonces de esa fuerza homogeneizante y autoritaria que él percibe como presente tanto en la derecha o las derechas españolas como en los gobiernos de Hitler y Mussolini y también en el gobierno de Uriburu en Argentina. Y lo interesante, ¿no?, es que la metáfora que utiliza Gerchunov para expresar esa misión de los intelectuales se construye en torno a un instrumento ritual del judaísmo, el shofar, y combina en esa metáfora elementos de la tradición judía y cristiana, resignificándolos para hacer del mesianismo presente en ambas tradiciones una utopía en que suena y canta el Espíritu Santo. De esta manera, el shofar, el instrumento ritual, ¿no?, que en la Biblia suena para proclamar la libertad en toda la tierra, es transformado en el símbolo de la misión intelectual y además se conjuga en ese símbolo una equiparación de la judaidad como manifestación histórica por excelencia del espíritu antiacadémico en virtud de lo que sería una afirmación idiosincrática de los judíos por su derecho a la diferencia y a la libertad frente al statu quo y las persecuciones. Y es en nombre de esa misión que el alter ego de que el mismo Gerchunov digamos, va a publicar después otros ensayos en los que retoma esta cuestión de las dos Españas y en la que advierte que la España de Franco significa el retorno del tiempo de la Inquisición y el triunfo del espíritu académico. Voy a pasar a Glucksberg, voy a dejar los otros ensayos que anticipé, así no me extiendo demasiado. Vamos a ver que con el texto de Glucksberg hay similitudes, pero también una diferencia radical. Durante su viaje a España, como dije en 1935, Spinoza escribe una serie de notas
que registran sus recorridos por un país marcado por las tensiones previas al estallido de la Guerra Civil. En el diario presenta un panorama sobre la sociedad y la política española, pero también una interpretación de las tensiones que ella va percibiendo. Esa interpretación, bueno, tiene puntos en contacto con la que presenté en Gerchunov, pero está atravesada por un pensamiento de izquierda que marca una diferencia notoria entre ambos autores en sus respectivas visiones del conflicto español y de la misión del intelectual judío en relación con él. En el diario, a través de las descripciones de la ciudad y de la descripción de determinadas escenas sociales, aparece otra vez esta idea de las dos Españas, por un lado la España elitista, militar, católica, monárquica y de la propiedad rural, y por otro lado la España de los trabajadores. Esto se ve, por ejemplo, en una escena en la que Spinoza establece una oposición entre los, él dice, madrileños aristocráticos que gritan el icónico "Arriba España" con el brazo en alto, como los súbditos de Mussolini y Hitler, y por otra parte los contrapone con el pueblo español que busca construir, cito, la República de los Trabajadores. En este sentido, la concepción de Spinoza sobre la existencia de dos Españas tiene puntos de contacto con la que señala en Gerchunov, en tanto lo militar, lo monárquico se colocan del lado de lo denostado, pero mientras para Gerchunov el conflicto central es entre autoritarismo y liberalismo, para Spinoza la piedra de toque es la oposición ricos versus pobres, propietarios versus trabajadores, ¿no? Entonces, la batalla fundamental que debía darse para él es entre la organización capitalista o socialista de la sociedad. En el trazado de este mapa físico y simbólico de España que va realizando en el diario, esta perspectiva judeo-argentina de Spinoza es una lente, o funciona como una lente, que establece comparaciones que le permiten comprender la realidad sociohistórica española, a la vez que producir sentidos políticos sobre lo argentino y lo latinoamericano, y también sobre lo judío, y eso va a fundamentar la posición que él tiene ante esta realidad. Así, por ejemplo, cuando él está en Sevilla, le da la impresión de estar en Buenos Aires. Primero por los letreros contra el fascismo en los muros de las fábricas, y segundo por la similitud entre las anchas avenidas que respectivamente hicieron abrir Primo de Rivera y Félix Uriburu para su vanagloria, y dice Spinoza para su futura fuga. Este tipo de comparaciones nos sugería que tanto en España como en Argentina el avance de la modernidad era una pura fallada por un doble problema. Los gobiernos seguían distanciados del pueblo trabajador y además este no tenía acceso a la tierra. Las referencias a los judíos en notas de viaje no son ajenas a esta dimensión político-económica que Spinoza subraya en la escena española. El primer nexo entre lo judío y lo obrero en el diario se da cuando el autor compara a una multitud de españoles andrajosos con, cito, olvidadas lecturas históricas sobre los guetos de la Edad Media. Esa identificación que subyace entre pueblo trabajador español y judíos, en tanto colectivos reprimidos, queda sellada en el diario cuando una involuntaria confusión se transforma en una revelación. La confusión es la de un librero que dice barrio obrero en lugar de decir barrio hebreo, y frente a ese lapsus, Spinoza dice es lo mismo. Entonces, de esta manera, al equiparar judío y obrero, el apoyo de Spinoza a la República queda ligado a una cuestión de lealtad con su propio origen étnico. Pero además, estas referencias a los judíos aparecen vinculadas al pasado judeo-español, ¿no? Y es en virtud de una singular interpretación de ese pasado judeo-español que Spinoza se posiciona a favor de la República de los Trabajadores. Como ya lo había hecho Gerchunov en libros previos, y como también lo van a hacer los autores judeo-canadienses, estudiados en este libro por Emily Robinson, Spinoza rescata la legendaria España de las tres culturas como ideal de tolerancia a seguir y como base de un vínculo inescindible entre España y los judíos. Pero lo particular es que Spinoza plantea que esa armónica sociabilidad había sido posible exclusivamente por un entendimiento entre los judíos y el pueblo español, por sobre el recelo de los reyes, por sobre los inquisidores, por sobre los poderosos. Entonces, ahí define los judíos por su carácter proletario y por su lazo a separar en virtud de ese carácter proletario. Entonces, en otros ensayos de este mismo libro, Chicos de España, Spinoza vuelve a tomar la idea de las dos Españas, la intrínseca hispanofilia judía, la identificación entre judíos y obreros, tanto para explicar la guerra civil como para argumentar por qué los judíos y sobre todo los escritores judeo-latinoamericanos tenían que apoyar al bando republicano. Y ahí es donde aparece una interpretación sesgada, a mi juicio, donde Spinoza dice, bueno, que una lucha semejante a la que se libró en España, y esto es, según su interpretación, de un lado el dinero, la iglesia y la diplomacia, y del otro el verdadero pueblo humilde y trabajador, una lucha semejante a esta se había dado
tanto en la expulsión de los judíos de España como en las guerras de independencia de América. A partir de esto, criollos y judíos entonces quedan igualados y ambos habrían sido combatidos por defender una sociedad sin privilegios. Y tales fuerzas no eran las que para el autor se disputaban en la actualidad en el escenario internacional, y de esta manera Hitler, Mussolini, Franco y sus admiradores en el continente americano no estarían sino defendiendo ante todo al interior de sus países una sociedad jerárquica. Para terminar, lo que me gustaría subrayar, ¿no?, es esta idea de que en estas dos interpretaciones de las dos Españas hay un trasfondo o están ligadas a la manera en que ellos entienden qué es la judeidad. Entonces, para Herzenhoff, los judíos no podían ser indiferentes al avance de la derecha española, porque los judíos habrían encarnado históricamente la libertad, la igualdad y la tolerancia. Para Spinoza el judaísmo era sinónimo de condición de clase trabajadora, y los judíos no podían permanecer indiferentes al ataque a la República Española, que él entendía como la República de los Trabajadores. Bueno, eso es todo de mi parte, un poco acelerada, pero quería dar una imagen global. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Melina. Nos quedan 2 presentaciones. Cintia, ¿tenemos más que media hora? ¿Es flexible el horario o solo nos quedan 30 minutos? No, tenemos entre 30 y 60 minutos, Okay. Así que estamos bien. Ok, muy bien. Entonces le damos la palabra a Leonardo Schenkman. Gracias, muchas gracias, y voy a continuar con un personaje que no es escritor, que no fue escritor, que no fue intelectual, no fue tampoco un teórico, sino fue un anarquista revolucionario, anarcocomunista joven, Simón Radovísky, un personaje legendario que llega a Argentina a principios del siglo XX, y se hace legendario porque él es a los 16 años el ajusticiador, como él se autodefine, del jefe de policía de Buenos Aires, dado de que el jefe de policía había reprimido violentamente las manifestaciones obreras, tanto socialistas como anarquistas. Y a mí lo que me interesó cuando Cintia me invitó cordialmente a participar en este realmente corpus abierto, y quiero felicitar a Cintia, dado de que no solamente es un corpus abierto a textos que no tienen en común ni desde el punto de vista genérico ni desde el punto de vista temático, sino que acepta, por ejemplo, que cartas que Simón Radovísky había escrito, 14 cartas, que le había escrito a su amiga y gran colaboradora, y además salvadora, que así se llamaba, Salvadora, Salvadora Medina Honrubia, la legendaria también anarquista y feminista argentina. Ella recibe 14 cartas que a mí me empezó a interesar desde el momento en que estaba todavía preso durante 21 años, creo que sepan, que tuvo este señor Simón Radovísky en Ushuaia, en una de las cárceles más tremendas que había en Argentina y en América Latina, y ella fue quien logró convencer finalmente al presidente Irigoyen para liberarlo, para indultarlo, un indulto después de 21 años que estuvo preso, exigiéndole que se vaya, que se y se radique en Uruguay. Y en Uruguay, por supuesto, él enseguida entró en contacto con otros grupos de anarquistas, anarcos comunistas, como era él, ¿no es cierto? Ustedes deben saber que el anarquismo tenía varias secciones. Había anarcosindicalistas, anarcocomunistas, anarquistas libertarios que no tenían que ver ni con uno ni con otro. Él correspondía a la vamos a decir así, corriente más revolucionaria y más, yo diría, peligrosa, entre comillas, este joven. ¿Qué me interesó a mí desde el punto de vista judío en este personaje, que es ya un personaje de la literatura anarquista, de la literatura social, de la literatura de las luchas sociales en Argentina y en América Latina?
Lo que me interesó son dos elementos que por falta de tiempo voy a tener que sintetizarlo y que en el trabajo aparecen, ¿no es cierto? Uno es el hecho de su concepción de lo que es el internacionalismo, muy diferente al internacionalismo de los comunistas voluntarios españoles que se van a España. Simón Radovísky va a ser uno de los primeros anarquistas uruguayos y argentinos que van a participar en el anarquismo para defender a la República, pero al mismo tiempo él va a participar en un momento en que las famosas brigadas internacionales, ¿no? Él no era un brigadista, él era un voluntario anarquista que va con el grupo anarquista a luchar a España, ¿no? Y esto es un tema que a mí me interesó, vamos a decir así, desarrollarlo. La diferencia que había entre los anarquistas judíos como, por ejemplo, Jacobo Magid o José Grunfeld, que eran también argentinos y anarquistas, que escribieron luego memorias de esta experiencia, de un hombre como Simón Radovísky, que solamente escribió cartas, y donde los testimonios referidos a este periodo, a esta experiencia fundamental, que fueron los años hasta la derrota, ¿no es cierto?, en España, aparecen a través de 14 cartas que le escribe a su amiga y amor platónico Salvador Medina Orrubia. ¿Y cuál es la alegría del internacionalismo de los anarquistas tan distintos del internacionalismo de la Tercera Internacional, del Comintern comunista? Yo creo que aquellos que no conocen la historia de esta gran confrontación entre anarquistas y comunistas, quiero recordarles que para los comunistas ser internacionalista debería responder a los criterios del Comintern y de la disciplina partidaria del Partido Comunista. Totalmente al revés de lo que ocurría con el movimiento anarquista en España, y sobre todo lo que entendía una persona como Simón Radovísky, lo que llamaba una fraternidad, la idea de fraternidad internacional, que no era un internacionalismo entre estados ni entre sectores partidarios, sino entre comunas anarquistas. Este concepto a mí me interesó muchísimo y que surge en mi análisis de las cartas, ¿no es cierto?, de las cartas que él va escribiendo, porque también me interesó diferenciar entre una apátrida, un desterrado, como Radovísky, que llega a España, y aquellos que lograron después de la derrota, el mismo Jacobo Magid y el otro anarquista José Grunfeld, lograron volver a Argentina, volvieron a repatriarse. El concepto de repatrio para gente que fueron derrotados en la Guerra Civil Española es todo un tema histórico que no siempre ha sido estudiado, dado de que no todos los que se fueron a España pudieron volver en el caso de Argentina, pero hubo una cantidad enorme de gente que sí logró, anarquistas que sí lograron volver. Es el caso, los casos que estoy recordando de Jacobo, Magid y Grunfeld, pero no fue el caso de un anarquista deportado que no tuvo otra opción que el exilio. Y este es el otro núcleo fundamental que a mí me interesó analizar desde el punto de vista judío, en la identidad, ¿no es cierto?, transnacional y fraternal de este libertario Radovísky. Radovísky, cuando termina la guerra civil, cuando se derrota, cuando comienza la derrota y él tiene que escapar, y escapa a Francia, como han escapado un montón
de exilados españoles, él no tuvo otra opción que irse a México, y él es uno de los exilados, de los tantos exilados que han logrado entrar a México desde Francia, luego de la derrota. Y él se autodefine en una de las cartas que para mí fue la carta clave, ¿no es cierto? Se define a sí mismo como un judío errante. A partir de este conjunto de autodefiniciones de libertario, apátrida, desterrado, que concibe en forma de fraternidad las comunidades anarquistas en el mundo y no en términos de internacionalismo proletario, como lo decía o como lo afirmaba la Tercera Internacional, es que a mí me interesó analizar como una de las voces más, ¿no es cierto?, de esas voces que buscaba en ese corpus abierto Cintia, voces que expresaran a su manera esa judeidad. Vamos a hablar acá de judeidad y no de judaísmo, ni tampoco de identidad. Él no hablaba en esos términos, pero él sí hablaba en términos de autodefinirse como un judío errante. Y esa errancia es la que a mí me importaba desenvolver en este trabajo. Yo quisiera terminar simplemente por falta de tiempo, porque el tema es un tema extensísimo. A Cintia le interesó mucho el concepto de disidencia epistémica, ¿no es cierto?, en los textos que ella ha logrado reunir en este primer libro suyo, y que es realmente un libro pionero y que debería ser leído por todos ustedes. A mí me interesaba, como pregunta metodológica, si realmente esta autodefinición al final de la guerra civil por parte de Radovínsky, esta autodefinición de judío errante, era de alguna manera una forma de ruptura epistemológica con otros intelectuales anarquistas, para lo cual me faltaba, por cierto, la comparación con casos ya estudiados de anarquistas europeos, judíos anarquistas de países europeos, que yo no lo he logrado incorporar en este ensayo. Pero me pareció interesantísimo que a través de pocas cartas y de relatos y testimonios de otros historiadores que han trabajado la militancia de Radovínsky. Cuando hablo de militancia, él participó en combate. Él no es un intelectual que escribe sobre España. Él no es Gertrudov, ni tampoco es Enrique Espinosa. Él es un hombre que fue a poner el cuerpo y a luchar por sus ideales, y este es un tema fundamental que me pareció necesario destacar. España no era simplemente el enfrentamiento entre obreros y capitalistas, tampoco era el enfrentamiento entre la España autoritaria y la España liberal. Para él, España era la consumación del sueño anarquista de hacer la revolución. España no era simplemente, por eso se hablaba del imaginario de Radovínsky. En ese imaginario de Radovínsky, España se transformó no simplemente en un lugar de lucha, sino en el sueño fracasado de lo que él consideraba la revolución social. La revolución social conforme lo entendía el anarquismo de gente como Radovínsky. Por último, quiero recordar simplemente que en el año 36, en Buenos Aires, se hizo, de agosto y septiembre del año 36, se hizo la famosa reunión del Pen Club Internacional. El Pen Club Internacional
al cual vinieron los intelectuales más importantes, tanto fascistas de Italia, como Marinetti, por ejemplo, pero también los grandes liberales y los grandes socialistas franceses. Pero también vino dos grandes representantes judíos que hablaron sobre el Yiddish en Buenos Aires. Uno es nada menos que Leibig, el famoso poeta Leibig, y el otro es el gran escritor hebreo de lo que era la Palestina hebrea, Chernyshkovsky. Ahora, ¿por qué recuerdo esto? Porque yo publiqué en una revista que hemos sacado de varios años, que se llamó Noah, rescatamos el famoso discurso de este hombre, de Leibig, que hablaba no del caso español, sino que hablaba del caso polaco, de los escritores judíos polacos que sufrían antisemitismo y los escritores no opinaban. Y no opinaban, es decir, no protestaban, ni el Pen Club polaco, ni tampoco el Pen Club de otros lugares de Europa. Y al final, en un momento determinado, recuerda, pero muy poco, el caso español. Estamos en septiembre del 36, estamos en plena guerra, en plena guerra civil. Y ellos no lo recuerdan, pero recordaban que en Polonia, de aquellos años, los poetas yiddish, y él tuvo que hablar en inglés porque no le dejaron hablar en yiddish en Buenos Aires, en el Palacio Legislativo, donde se hizo el Pen Club. Él planteaba de que no había libertad para expresar las lenguas de los grupos minoritarios. Y yo me pregunto por qué razón en este Pen Club internacional, los dos escritores que hablaste muy bien vos anteriormente, ni Gertrudov estuvo presente, ni tampoco estuvo presente Enrique Espinosa. Es decir, estos huecos y estas ausencias, estamos hablando nuevamente de septiembre de 1936, ¿no? Son significativas. Y digo que son significativas porque me parece que no tenemos que solamente analizar a estos autores, a estos grandes escritores, como Gertrudov o como Enrique Espinosa, solamente por lo que ellos escribieron, o en sus prólogos, o en sus textos, inclusive orales, digamos, discursivos, sino también debemos hacer algún tipo de interpretación de sus ausencias, de aquellos lugares donde no pudieron o no quisieron estar. Termino con esto para decir nuevamente que estoy muy contento de participar en esta, acá dijeron algo muy lindo, creo que lo dijo Ariana, esto es un intercambio de entusiasmo. Yo digo que este intercambio de entusiasmo mosaico, que nosotros estamos ahora disfrutando, pero debemos sobre todo a Cintia, a quien yo la quiero felicitar y darle un gran abrazo. Muchas gracias, Leonardo. Vamos a continuar entonces con la última presentación de Golda van der Meer y luego abrimos a la conversación. Hola, gracias Ariana y gracias a Cintia Gabay por la invitación y a todos los que estáis presentes. Voy a compartir un PowerPoint, a ver si lo lográis ver. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Vale, voy a ver si la puedo hacer grande, si no la haré también pequeño. Vale, el título, como ya ha leído Cintia Gabay de mi capítulo, es el The World Exists and We Are Part of It, the Insect Poetic Response to the Spanish Civil War. Y escogí este título porque la frase... Uy, espera, que no me deja pasar. Porque la frase Die Welt ist da und wir seien ein Teil von ihr, el mundo está acá y nosotros somos parte de él, es una frase sacada del manifiesto del movimiento poético INSIG,
y es muy relevante para entender cómo este movimiento poético, por mucho que evidentemente su objetivo principal y en el manifiesto declaran su voluntad de la forma y el estilo de poesía yiddish vanguardista, también quieren dar a entender que ellos son unos poetas cosmopolitos y que son realmente poetas que se inspiran y se influencian de, digamos, de no solo otros movimientos poéticos, pero también de otros movimientos históricos y políticos. En el capítulo, el capítulo que escribo aborda sobre todo la recepción y el impacto de la Guerra Civil Española en los poetas yiddish, de este movimiento literario, que ahora hablaré un poco de ellos, y lo que hago es analizar dos poemas en concreto, aparte de que también escribieron ensayos editoriales, ¿no?, que hablan un poco de la Guerra Civil Española, también escribieron poemas que relataban la Guerra Civil Española. Y serán dos poemas, uno escrito por Leyeles, que se llama Spanische Balada, la balada española, y Stille España, España silenciosa, por Jacob Glanstein. Para entender un poco el movimiento INSIG hemos de entender, para situarlos históricamente, alrededor de 1890 hasta 1920 hay una emigración hacia Estados Unidos a raíz del crecimiento del antisemitismo en Europa y emigran unos 2 millones de judíos hacia Estados Unidos. Concretamente, uno de los núcleos más importantes será Nueva York, donde se fraguarán diferentes movimientos poéticos. Entre ellos veremos 3 que fueron de los más relevantes, por así decirlo, y el primero es de los primeros, la primera ola de migración, que son los sweatshop poets, que eran poetas de yiddish que escribían sobre, digamos, movimientos políticos, sobre todo a raíz de sus trabajos en las fábricas, en las condiciones. Lo que hacían era denunciar las condiciones terribles que sufrían y lo hacían a través de poesía yiddish. Luego vino el movimiento Die Junge, que era más bien un movimiento inspirado en el impresionismo europeo, se inspiran en poetas como Rilke o Pushkin, y luego vendrá el movimiento INSIG, del cual es el movimiento del que yo hablo en mi capítulo, que es de 1920 a 1940 y es un movimiento que se asocia sobre todo por el modernismo, pero sobre todo por las vanguardias, ¿no? Se inspira de las grandes vanguardias y ahora veremos un poco los rasgos más importantes de este movimiento, que son entre ellos que el término significa introspectivismo, INSIG quiere decir introspectivismo. Sus fundadores fueron 3 jóvenes poetas, que era Aaron Glantz Leyeles, Jacob Gladstein y Nohem Borech Minkoff. Crearon un nuevo denominativo, la literatura yiddish estadounidense. Ellos, como he explicado antes, los otros 2 movimientos, uno era más bien centrado en lo político y la denuncia, el movimiento de Jung era más bien inspirado en la literatura europea. Ellos se inspiran de poetas como Walt Whitman, Ezra Pound, T.S. Eliot, y también incluso introducirán palabras en inglés en su poesía yiddish. Para ellos forma y contenido son uno y su mayor característica es el ritmo y el verso libre. Es importante destacar, ellos lo que fueron, este movimiento publicó un diario que se llamaba INSIG, ¿no? Empieza desde 1920 al 1940, pero vemos que en este movimiento, en la revista, en las publicaciones, en la década de 1920, la revista publicó principalmente poesía vanguardística, teoría poética, la crítica literaria, y en la década de 1930 cambia su enfoque y empieza a enfocarse más a poemas que inicialmente, que se inspiraban en Walt Whitman, acaban interesándose por asuntos más internacionales, como será la Guerra Civil Española. Como he comentado, voy a hablar de estos 2 poemas que hoy os leeré muy brevemente, os explicaré un poco. Empezaremos con el de Leyeles. Diré 4 cosas para saber un poco quién era Leyeles, para entender un poco también por qué se interesó por la Guerra Civil Española. Él, como he comentado, es uno de los fundadores del movimiento INSIG. Él nace en Włocławek, cerca de Varsovia, Polonia, en 1889, y en 1892 se fue a vivir a Łódź. Y en 1905 emigró a Londres y estudió filosofía en la Universidad de Londres, y a finales de 1909 se estableció en Nueva York y durante los años 1910 y 1913 estudió literatura en la Universidad de Columbia. En esos años empezó a implementar un currículum escolar en yiddish en varias escuelas de Estados Unidos. Este aspecto es importante porque realmente Leyeles lo que quiso, aparte de evidentemente fomentar y fundar un proyecto de movimiento poético en yiddish, también inicia, digamos, todo un proyecto en Estados Unidos para implementar el yiddish en las escuelas, y muere en Nueva York en 1966.
Él empieza escribiendo diferentes editoriales en la revista que titula, por ejemplo, que hablan de la Guerra Civil Española, que se titulan como Auf Spanischen Front o también Hurben España. Entonces hablan sobre el frente español, hablan, por ejemplo, de la situación de los vascos y explican, ¿no?, cómo debería ser esta situación la que están viviendo los vascos. Deberíamos reflejarnos en ellos, ¿no?, porque de alguna manera ellos están sufriendo ciertas circunstancias de las cuales deberíamos nosotros ser también denunciar desde la lejanía. No he comentado que estos poetas no viajan hacia España en ningún momento y escriben esta poesía de denuncia, por así decirlo, desde la lejanía. Voy a leeros el poema, que es Spanish Balada, balada española. Está compuesto de 17 coplas que riman. De estas 17 coplas voy a leeros un par de fragmentos para que tengáis un poco la idea de qué va el poema. Y empiezo leyendo un poco, que explica diciendo: Pepito se va hacia Francia, Pepito camina y camina, huye con una multitud de gente de las tierras españolas destruidas. Pepito cae y se levanta y vuelve a caer. Pepito ya es un jovencito de 4 años. A Francia, de cuyos anchos cielos no caen ráfagas de fuego, sin la menor advertencia, para acabar cayendo en tu cabeza. De donde hasta ahora los malvados enemigos no han tenido tiempo de matar personas respetables, a madres, a niños. Eso le decía su madre desde el frente de Barcelona, de cuyo hogar ya no pudo huir. Vemos en este poema, básicamente, sobre todo, dos temáticas que se relacionan mucho con otra poesía yiddish que también se escribió. No fueron los únicos poetas, evidentemente, que hablaban, poetas yiddish, que trataron la Guerra Civil Española en su poesía. Habrán otros escritores, como fueron el caso de Pérez Márquez, Esther Schumacher, Aaron Kurtz y Jacob Glantz también escribieron sobre la Guerra Civil Española. Y veremos en este poema de Leyeles, que toca una temática que es muy parecida a la otra poesía yiddish también que habla de la Guerra Civil Española, que es la temática de introducir a los niños, ¿no?, como protagonistas de los poemas, ¿no? En este caso, además de mencionar que tiene 4 años el protagonista de esta balada, que es Pepito, también utiliza el denominativo de Pepito. Pepito es el nombre de Pepe, que es José, ¿no?, es un nombre muy típico español, pero al utilizar el diminutivo de Pepito, cada vez que vamos leyendo el poema nos va recordando que es un niño, ¿no? La idea de utilizar los niños en la temática de la poesía yiddish, sobre todo, no solo era porque mostraban esa parte frágil de la guerra, ¿no?, son los inocentes, digamos, que padecen más la guerra, sino que además también son el futuro, ¿no?, representan ese futuro, ¿no?, del país al que representan, ¿no? Y además también veremos la figura de los niños también en el poema de Gladstein a continuación. Y otro tema también interesante que toca Leyeles en este poema es el tema del exilio, ¿no? Que hemos visto, Leonardo nos ha hablado mucho también del exilio, y aquí también Leyeles lo entiende, yo creo, y se identifica como parte también de la historia judía, ¿no?, la idea del exilio, pero también él siendo partícipe de un exilio cuando están en Estados Unidos, sobre todo en esos años, ¿no?, en los años, él escribe este poema en el 39, ya están viendo esa situación en Europa de lo que está sucediendo y entienden que realmente les va a ser muy imposible poder volver a sus hogares, ¿no? El siguiente poema del que voy a hablar es de Gladstein, de Jacob Gladstein. Gladstein nace en 1896 en Lublin, Polonia. En 1914, debido al crecimiento del antisemitismo en Lublin, emigró a Nueva York, donde vivía su tío. En el 1918 estudió Derecho en la Universidad de Nueva York. Y él estaba sobre todo interesado, su poética estaba interesado en temas exóticos y en poemas que enfatizaban el sonido de las palabras, ¿no? Él experimenta mucho con la lengua yiddish, que es la voluntad también de Insig, de llevar el yiddish más allá de la lengua que siempre la gente había asociado al mundo del shtetl, al mundo de Sholom Aleichem. Ellos lo quieren llevar a la experimentación, incluso se identifican, Gladstein escribe un artículo sobre como si James Joyce escribiera en yiddish, ¿no? Entonces, para él realmente utilizar la lengua yiddish es una manera de modernizarla y actualizarla. Pero tras la Segunda Guerra Mundial fue conocido sobre todo por sus escritos en respuesta al Holocausto. Y encontramos este poema, que solo escribe un poema sobre la Guerra Civil Española, es un breve poema de 8 versos, sin rima, solo rima al final con una misma palabra, y ahora os leo el poema que escribió en 1938. Se llama Still España, España silenciosa.
Y dice, en corazones alegres, España canta con sus tristes fusiles. Las bombas siembran plantas en las ruinas, que no crecen verdes, pero que se alzan en un temible rojo. Los niños están en silencio, y cuando los niños están en silencio, es terriblemente silencioso. Aquí volvemos a ver la figura de los niños, ¿no? Como hemos visto también en Leyeles, pero también es muy interesante ver la utilización que hace Gladstein del silencio, ¿no? Stille, ¿no? Este adjetivo que se diferencia de muchos otros poetas en yiddish sobre la Guerra Civil Española, que hablan como himnos, ¿no? que escriben poesías para que se conviertan en himnos, para que sean cantados, como baladas, ¿no? Como hemos visto en Leyeles. Él utiliza como contraposición el silencio, ¿no? Que es el silencio provocado por las bombas, ¿no? Ese silencio por los gobiernos, ¿no? Y que en este caso Gladstein se identifica porque ellos entendían, los poetas in sig, se veían un poco también como esos profetas, ¿no? que ellos iban a escribir poesía para hacer esa justicia, ¿no? para realmente hablar por aquellos que no podían hablar en aquel momento. Y para terminar, quería leer también un poema de Deborah Vogel. Deborah Vogel no llegó a emigrar a Estados Unidos, pero es de las mujeres poetas que más se identificó y más publicó en la revista in sig. Ella nació en Bursztyn, en Galicia, entonces parte del Imperio Austriaco, hoy en día en Bursztyn, Ucrania. Entre 1929 y 1931 publicó y editó junto con Auerbach la revista literaria en yiddish en Lviv Tzutzayer, dedicada a temas del nuevo arte y literatura en yiddish. Y publicó 2 libros de poesía, que eran Tog Figuren, Figuras de Día, y Manikinen, que es maniquís, y un libro en prosa poética, que es Akashes Blien, Montagen, Las acacias florecen, montajes. Vogel y su familia, junto a 15.000 judíos del gueto de Lviv, fueron asesinados en agosto de 1942 durante un exterminio nazi. La poesía de Deborah Vogel es la que, como he comentado, más se identifica con el movimiento in sig, pero, y además también ella ya comentó en sus cartas a Leyeles que le hubiera gustado poder emigrar a Nueva York, pero por las dificultades económicas, por su familia que también se encuentra en Lviv en ese momento, y luego, digamos que ya luego, una vez en el gueto, ya no puede huir, ¿no? de Europa. Y os leo un fragmento de un poema que se titula Kalte Rouge, Carmín Frío, que publicó en 1939, y que hay un fragmento, unos versos que hablan de España, ¿no? De la guerra civil, en referencia a la guerra civil española. Dice, en una pared del Boulevard Saint-Michel cuelga un cartel azul conmemorando a todos los anarquistas de España. España corre el peligro de quedarse aislada. Oh, la tierra de castañuelas y tangolita es ahora querida por dictadores, ¿no? Y para acabar, simplemente, en conclusión, digamos, el capítulo que quería mostrar, este capítulo que quería mostrar es que los poetas de este movimiento, el movimiento in sig, identificaron la cultura yiddish moderna con un progresismo político y la poesía moderna con un cambio revolucionario. La guerra civil española es vista como una tragedia contemporánea de interés universal. Y también los poemas discutidos que discuten en este capítulo ponen en primer plano las teorías estéticas del movimiento, donde temas universales junto con sus innovaciones poéticas en la lengua yiddish refuerzan lo que proclamaban estos poetas en su manifiesto, que era representar la vida tal y como se refleja en nosotros mismos, dice, porque el mundo está acá y nosotros somos parte de él. Sheinem Dan, muchas gracias. Y hasta aquí. Muchas gracias, Golda. Vamos entonces gracias a todos los presentadores y vamos a abrir la conversación. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Voy a aprovechar para agradecerles sus intervenciones y decir que recibieron un mini panorama de lo que es el volumen y sinceramente es tan rico, o sea, el encuentro de estos mundos, porque trabajamos literaturas tanto de las Américas como de Europa y en diferentes idiomas, textos musicales también, y era tan grande la riqueza que cuando me había planteado escribir una suerte de conclusión, que en realidad era más bien, tenía el formato de debate, en un momento me lo replanteé porque dije, ¿cómo yo sola puedo abarcar todo esto, no? Y la verdad fue muchísimo trabajo, pero me enriqueció muchísimo, ¿no? Porque pude realmente meterme en todo, en esta galaxia de teorías de literaturas judías y de literaturas del mundo. Así que
recomiendo la lectura. Sí, Flori, te escuchamos. Sí. Bueno, quería agradecer a todos y decirles que hoy aprendí montones de cosas que no sabía, lo cual siempre es muy estimulante. Una pregunta chiquita para Leo. Leo, esta noción de Radovítsky, no de un internacionalismo, sino de una fraternidad entre comunidades. Lo que hay detrás de eso es el nexo entre las comunidades judías del mundo, ¿no es cierto? No. Las comunidades, el concepto de comunidad en él no era comunidades judías. No, pero, perdón, o sea, aunque él no haya tenido ese concepto de comunidades, pero ¿no pensás que, digamos, puede estar en el trasfondo de su pensamiento el ejemplo de lo que pasa con los judíos del mundo que tienen una relación fraterna entre sí a través de todo el mapa? Es posible. Yo en el texto aludo a una entrevista muy famosa que se le hizo cuando estaban todavía en Ushuaia, ¿no es cierto?, en la prisión, y donde le preguntaron cuál era el vínculo con la madre y el padre. Él hablaba yiddish, con la madre le escribía en yiddish, no escribía en otro idioma. Y nunca él contestó de una manera abierta, pero dijo de que para él la relación, el vínculo es fraterno, la palabra fraternidad, el concepto de fraternidad y de comunidad vuelve a aparecer en esa entrevista, una entrevista que le hicieron de, creo que uno de los diarios importantes de Buenos Aires, porque ya era una figura por quien querían luchar por su liberación, ¿no es cierto? Algo muy importante que quiero recordar es que Buenos Aires, junto con Londres y también Nueva York, ¿no es cierto? Y Barcelona, por supuesto, Barcelona, eran uno de los centros más importantes del anarquismo, ¿no es cierto? Y la circulación transnacional de las ideas anarquistas han influido fundamentalmente en toda esta gente. Desde ese punto de vista yo creo que se conoce poco, me parece a mí, sobre todo la gente que se dedica más a la historia, a la sociología, pero que no incorpora también los aspectos así que queremos llamar culturales, ¿no es cierto? La cultura anarquista, ¿no? La cultura anarquista. Y, by the way, hay que recordar de que el anarquismo judío en Buenos Aires, ¿no es cierto?, duró muchísimo tiempo. Es un movimiento que bien entrado en los años 60 y 70, tenía sus periódicos y tenía sus organizaciones, por supuesto, mucho más pequeños que los comunistas, por ejemplo, mucho más pequeños que el ICUF de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero es un núcleo que viene desde esta época, de la época que estamos ahora analizando. Gracias. ¿Puedo preguntar algo? A ver, Cintia. Bueno, me ha encantado la presentación. Felicitaciones por este libro maravilloso. Yo quería preguntar algo sobre el caso argentino, sobre efectivamente había estos vínculos, ¿no?, entre Barcelona y Buenos Aires, ¿no?, con Abad de Santillán. Claro. Y todos los demás. Hay un bello texto de Gonzalo de Pacheco que se encuentra con Radivotsky en Barcelona. Pero quería, me parece interesante como ese compromiso de un Gerchunov, por ejemplo, un Spinoza en esos momentos en Buenos Aires. Porque Gerchunov fue como vicepresidente de la IAPE, que era la gran, esa agrupación de, como no sé, como de intelectuales, artistas y periodistas antifascistas. Sí, eso. Y claro,
tanto él como Samuel Eichelbaum sobre César Tiempo, de los 4 purgados que conozco de la IAPE, 3 son escritores judíos argentinos. Entonces, no sé si eso habla de un... No sé de qué habla eso, no sé qué pasa, no sé si Melina, si saben lo que pasó con Gershunov allí o... Bueno, primero quería agradecerle por sus libros, que a mí me fueron de muchísima ayuda para armar mi capítulo, para buscar fuentes, fue como por la puerta de entrada, así que aprovecho para agradecerle por sus trabajos. En realidad estuve buscando sobre la IAPE y Gershunov, no encontré demasiado, lo que yo encontré fue que hay una visita de un escritor franquista, de Melchor de Almagro San Martín, bueno, tanto Gershunov, sobre todo Gershunov es como que participan de un tributo que se le hace, y desde la IAPE, bueno, le dicen, bueno, ¿cómo puede ser que él participe de ese homenaje a Melchor de Almagro, siendo un escritor contrarrepublicano? Y a partir de esa crítica, es como, bueno, como Gershunov dice, como que defiende su libertad de poder elogiar a un escritor más allá de su posición política, que iba un poco también en contra de lo que él después estaba criticando también, por ejemplo, a Pío Baroja y demás. Entonces, él decide renunciar, y con César Tiempo, que ahí también Leonardo debe saber más, pero lo que encontré es que César Tiempo, él, digamos, apoya el gobierno de Ortiz, y desde otros miembros de la IAPE lo critican por esto, y le dicen que él estaba defendiendo más su interés judío de una posible política inmigratoria que iba a defender Ortiz, supuestamente, antes que el ideal contra el fascismo. Entonces, a raíz de estas polémicas, ellos deciden irse de la IAPE, pero no es mucho lo que encontré sobre el tema, es estas dos controversias en relación con la visita de Melchor de Almagro a San Martín y con el apoyo a Ortiz, a la candidatura de Ortiz de César Tiempo. Después no mucho más. Yo creo que en el fondo también está esto que yo trataba de mostrar a partir de un análisis más textual, de que creo que Gershunov tiene una visión que trasciende el debate ideológico, comunismo, socialismo, anarquismo, y que está pensando sobre todo en defender la libertad humana, diciéndolo rápidamente, y que entonces no tiene un pensamiento tan, si se quiere, clasista, y la IAPE tiene una posición mucho más comunista, también hablando rápidamente. Entonces creo que él finalmente no se siente cómodo en esa estructura, y sobre todo defiende su autonomía como intelectual, ¿no? Entonces creo que esa es la tensión de fondo que hay, pero sí es algo que todavía da para investigar más, sobre todo a ver si hay otros documentos que den cuenta de ese quiebre. Leo, seguramente vas a decir algo, pero recuerdo muy bien de tu libro de César Tiempo, que le dedicas un capítulo a este tema, ¿no? Por supuesto. Ese es un tema fundamental para César Tiempo, y además yo creo que es fundamental entender que el grupo es el grupo que comenzó con el antifascismo intelectual en Argentina. Si no se entiende eso, no se entiende, y si no se entiende que este movimiento estuvo prácticamente manejado por el PC, el Partido Comunista, y los enfrentamientos ideológicos que tiene primero Gershunov, después César Tiempo, Samuel Eichelbaum, no es solamente el tema judío. ¿Con qué prioridad se ve la cuestión judía en ese momento? Cuando el presidente de AIAPE, que es al mismo tiempo el presidente del Comité contra el Racismo y el Antisemitismo, le dice: a usted le interesa más el ser judío que luchar por la libertad, una cosa así, le dice. En el fondo está traduciendo el enfrentamiento que hay entre los intelectuales judíos que piden también pedir en ese momento por la libertad de inmigración. En ese tiempo no es que le interesaba al presidente Ortiz. El presidente Ortiz prometió de que iba a dejar entrar refugiados judíos. Y este interés para César Tiempo como para los intelectuales judíos que luchaban contra el fascismo era la manera judía de luchar contra el fascismo. Entonces, acá me parece a mí que hay toda una cuestión
que no del todo se entiende. La discusión ideológica entre los mismos antifascistas, para decirlo de una manera bluntly, abierta. No todo antifascista era projudío. En el año 38, 39 y 40. Los intereses generales y globales del movimiento antifascista no siempre comprendían las necesidades prácticas y sobre todo el tema de los refugiados, de los refugiados judíos. Y eso lo vemos también en escritores e intelectuales argentinos importantísimos, ¿no? Esto es todo un tema. Estoy hablando de intelectuales no judíos, ¿cierto? Y me parece a mí que este es un núcleo que debería ser abierto y, digamos, ramificado, y no solamente analizarlo desde el punto de vista de la posición de esta gente frente al conflicto en España, sino la cosa más amplia, cómo entendían la lucha antifascista. Y para cerrar, tal vez agrego una frase a lo que mencionaste, que por esta misma razón diferenciamos una literatura judía de la Guerra Civil Española, una literatura antifascista de la literatura mundial de la Guerra Civil Española. Así que por supuesto tiene muchísimos puntos en común y muchos temas sobre los cuales establecer un diálogo, pero también está la cuestión de la política judía respecto de las naciones no judías, y también dentro de los mismos, digamos, los debates dentro del mismo grupo judío. Y que son temas que este libro quería aportar, y hacerlo especialmente gracias a quienes trabajaron las cuestiones de literatura judeo-latinoamericana. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todes. Y con suerte nos vemos en la próxima, el 12 de enero. 12 de enero, sí, y aprovechamos para desear feliz 2023. Gracias, igualmente. Gracias por venir, muchísimas gracias. Muchas felicidades.